Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que es una introducción muy rápida y sencilla sobre análisis de varianza de una vía, en inglés ANOVA One Way. Este tipo de prueba estadística es una de las más utilizadas y prácticamente vamos a ver la característica principal de este tipo de pruebas. Es decir, vamos a aprender a cómo saber cuándo debo de utilizar análisis de varianza de una vía y qué diferencias hay de análisis de varianza de una vía con las pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones. Muy bien. Pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones las acabamos de ver anteriormente. La característica principal, como el nombre lo dice, de pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones es que yo tengo dos diferentes poblaciones. Obviamente tengo un conjunto de datos seleccionados de una muestra provenientes de cada población, ¿no? Yo tengo un conjunto de datos de cada población, donde obviamente quiero comparar las dos poblaciones que tengo, ¿no? Esa es la característica para las pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones. Ahora bien, ¿qué diferencia hay de pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones con análisis de varianza de una vía? La característica principal es que yo necesito de al menos 3 poblaciones para comparar o evaluar. Vuelvo a repetir, necesito de al menos 3 poblaciones. ¿Por qué digo al menos 3? Porque bien pudiera yo tener 4, 5, 6, las poblaciones que a mí se me dé la gana comparar. Pero al menos necesito tener 3 poblaciones, ¿no? Obviamente en cada población yo voy a tener un conjunto de datos que voy a comparar. Y en análisis de varianza de una vía, esto que yo le estoy poniendo como población, se les conoce como tratamientos. Tratamientos. Muy bien. Entonces, uno de los ejemplos que pusimos, que tomamos para pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones, fue que evaluamos dos diferentes prototipos de hornos solares. Es decir, generamos datos de la temperatura de dos diferentes prototipos de hornos solares cuando trabajamos con pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones. Si se dan cuenta, si quisiéramos ahora evaluar con análisis de varianza de una vía, pues al menos necesitaría tener 3 prototipos de hornos solares para poder evaluar con análisis de varianza de una vía. Vuelvo a repetir, la característica es que al menos necesito tener 3 poblaciones, que dicho en análisis de varianza sería, necesito tener 3 tratamientos. Muy bien. Imagínense que aquí tengo mis 3 diferentes prototipos de hornos solares y aquí tengo los datos que me generó cada uno de estos hornos solares, ¿no? Muy bien, entonces si se dan cuenta, si ya conocen bien la característica de las pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones, fácilmente pueden ahora identificar con qué tipo de ejemplos pudiera yo utilizar análisis de varianza de una vía. Porque prácticamente es lo mismo, solo que en análisis de varianza necesito tener al menos otra población, ¿no? Es decir, necesito de al menos 3 poblaciones para comparar. Muy bien, voy a seleccionar esta última parte de acá, del título, que dice una vía. Aquí lo voy a encerrar. ¿A qué hace referencia esta última parte de una vía? Con una vía sería lo mismo que decir un factor. Aquí lo voy a poner. Un factor. ¿Qué quiero decir con eso de un factor? Quiere decir que todos los datos que yo generé de temperatura, sigo con el mismo ejemplo de que son 3 diferentes prototipos de horno solar. Entonces, los 3 diferentes
conjuntos de datos que yo generé para mis prototipos de hornos solares tienen un factor en común. Voy a inventar un factor en común para este ejemplo. Voy a poner un periodo de tiempo. Mi factor sería de 2 a 4 pm. Es decir, todos los datos que se generaron aquí para los diferentes prototipos fue con el mismo factor. Es decir, el prototipo 1 yo obtuve datos con el mismo factor, es decir, de 2 a 4 pm obtuve datos. De igual manera con el prototipo 2 y de igual manera con el prototipo 3. A eso se refiere con una vía, es decir, un factor. ¿Y por qué hago hincapié a esta última parte de una vía? Porque también existe análisis de varianza, pero de dos vías. Voy a cambiar inclusive de color a verde y lo voy a poner acá. Existe de dos vías. Y claro, también existe de tres y de más vías. Sin embargo, los más utilizados son de una vía y de dos vías. Difícilmente se van a encontrar un análisis de varianza de tres vías y después vamos a ver la razón en posteriores videos, pero prácticamente son por las interacciones que existen, múltiples interacciones que dificultan el análisis y sobre todo la interpretación de los resultados. Muy bien, entonces ya quedamos claro que lo que acabamos de representar es un ejemplo de análisis de varianza de una vía, es decir, con un solo factor. Solamente para que vean la diferencia, si yo quisiera implementar un planteamiento de un problema, pero ahora para análisis de varianza de dos vías, pues tendría que tener dos factores. Es decir, yo tendría ahora datos para cada prototipo, pero con otro factor. Solamente como ejemplo, aquí el otro factor lo voy a poner de 4:30 a 6:30 pm. Aquí podemos ver claramente cuáles son los dos factores. Fíjense, siguen siendo los tres diferentes prototipos de hornos solares. Todos estos datos de aquí en el periodo de 2 a 4 pm. Ahí está un factor. Si incorporáramos otro factor, serían ahora todos estos datos de igual manera de los tres prototipos, pero con otro factor totalmente diferente, de 4:30 a 6:30 pm. Muy bien, sin embargo, voy a borrar este segundo, porque este sería un ejemplo de análisis de varianza de dos vías. Sí, porque ella tendría otro factor. Era solamente para que vieran las diferencias entre uno y otro. Pero pues estamos apenas con análisis de varianza de una vía. Tal cual como el ejemplo que acabamos de tratar. Muy bien. Vamos aquí a dejar una pequeña definición que le pudiéramos dar a análisis de varianza. Es una técnica que me permite fraccionar la variación total de un conjunto de datos y asignarla a diferentes fuentes. ¿Cuáles son estas fuentes? Sería un efecto de los tratamientos y otra fuente sería el efecto que hay del error. Siempre hay un efecto del error en cualquier evaluación. Siempre se busca, obviamente, que este efecto del error sea mínimo, que todo el efecto lo expliquen los tratamientos, obviamente lo que estamos evaluando, ¿no? Y obviamente la sumatoria del efecto de los tratamientos sumado al efecto del error, pues me va a dar la fuente de variación total. Esperen ver un próximo video de introducción a análisis de varianza de una vía, donde vamos a detallar las fórmulas con la nomenclatura de este tipo de análisis.